Dios te bendiga, amigo y hermano que nos sintonizas en esta ocasión. Este es tu programa Sanando el Alma Herida. Este es tu hermano, el hermano Eric Serrano, que semana tras semana tenemos la bendición del Señor de a través de este programa llegar a tu vida, llegar a tu casa, llegar a los tuyos. Y qué bendición en esta ocasión podernos dirigir a usted. Si es la primera vez que nos sintoniza, le bendecimos y le animamos a que continúe semana tras semana escuchando tu programa Sanando el Alma Herida. Como lo hacemos toda la semana, le invito a que busque la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 1. Libro de Jonás, capítulo 1. Y leemos el mismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para ir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar una gran tempestad en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron en el mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había descendido o había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. En esta ocasión que nos dirigimos a usted, lo queremos hacer utilizando esta historia que entiendo para muchos una que desde niño hemos escuchado. El personaje de Jonás es uno que el cual hay un himno o un coro de niños de infancia que todos recordamos la historia de este gran personaje. Pero quisiera hablar de Jonás unos aspectos que quizás a veces no analizamos de la vida de Jonás. El libro de Jonás es un libro histórico, es un libro que trae referencias, y fíjese, es uno de los pocos libros donde los profetas, este profeta Jonás no habla profecía al pueblo de Israel, sino que la historia de él se convierte en una profecía aún para nosotros. Qué interesante esta historia o este pequeño libro de apenas 4 capítulos conocido como el libro de Jonás. Y quiero comenzar describiendo el nombre de este libro, Jonás, el cual en hebreo significa Dios ama al mundo. Qué interesante que este hombre, que este profeta llevara este nombre llamado Jonás. Era un profeta el cual su nombre describía el amor inigualable que presenta un Dios que ama a la humanidad. Pero qué controversial esta experiencia cuando encontramos a este hombre como vocero de Dios, como profeta de Dios, no profetizando, no hablándole al pueblo, sino expresando su propia historia. ¿Sabías que si tuvieses tú las capacidades o los medios, tu vida sería un gran libro? Tu vida sería un volumen de una colección de historias, de relatos, que entiendo que muchos podrían ser beneficiados por tu historia. Es por ello que estudiar o analizar la historia de Jonás es una que nos va a ayudar a poder perfeccionar o a poder reconocer
las historias o los eventos de la vida que podamos vivir. Encontramos a Jonás, amados, en la presencia del Señor. Encontramos a Jonás donde es enviado a hacer un trabajo, enviado a una gran misión. Y qué interesante o qué bueno es cuando podemos ir a los nuestros y contarles las grandes maravillas que el Dios del cielo ha hecho con nosotros. Qué maravilloso cuando podemos compartir con un hermano, con un familiar, con un primo, con alguien cerca de nosotros, un vecino, y contarle las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Pero el reto que tenía Jonás entre manos era uno grande. Tenía que ir a Nínive. Tenía que ir a como describe el capítulo que acabamos de leer, o parte del relato que acabamos de leer, una gran ciudad. Y fíjense que algo grande no quiere decir que es algo bueno. En este preciso instante, cuando el escritor se dirige a hablar de Nínive, está hablando de lo grande y lo difícil que había sido el pecado, las dificultades y los problemas que habían en aquella gran ciudad. Sería fácil tomar la vía que mucha gente toma sin analizar la vida y entender o encauzar el comportamiento de Jonás. Pero yo entiendo que la historia, y es mi humilde pensar, la historia de Jonás es una historia que trascende. Y si yo me dirijo a usted es porque entiendo que Dios tiene un llamado para ti. Dios te ha hecho profeta entre las naciones. Dios te ha hecho un emisario entre el mundo en que vive. Dios te ha hecho un vocero entre los tuyos y aún aquellos que no te conocen. Entiendo que la historia de Jonás es una más grande o más amplia de que un pez se haya tomado a Jonás y se lo haya puesto en el vientre. Jonás representa a aquellos hombres, a aquellas mujeres que viven en un mundo hostil, que vivimos en un mundo difícil, que vivimos en un mundo que aparentemente lo más fácil sería que el Señor viniese en estos momentos. Lo más fácil sería, alabado sea el nombre de Jesús, que dijéramos: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y yo quiero que usted entienda que yo quisiera que el Señor viniera en estos mismos instantes. Yo quisiera que mientras comparto este consejo bíblico, el Señor nos levantara a su gloria. Pero tenemos que entender que el nombre de Jonás significa Dios ama al mundo. Dios ama a aquellos que quizás yo no comprendo. Dios ama a aquellos que quizás yo no entiendo su comportamiento. Dios ama a ese hijo controversial y difícil. Dios ama a ese esposo que se le hace difícil poder transar en el pensamiento. Dios ama al mundo. Y yo quisiera tomar estos minutos que me quedan, que me restan en este programa, y dirigirme a ti, profeta. Dirigirme a ti, Jonás, en esta ocasión. Y decirte que más allá de nosotros vivir en la presencia del Señor, que más allá de que nosotros experimentemos la presencia del Señor, no es suficiente para poder cumplir la misión de Dios. El yo vivir en la presencia de Dios es el acto más personal y más precioso que un ser humano pueda experimentar, pero no complementa o no cumple con la misión de un Dios que ama a la humanidad. Sería hasta cierta manera irresponsable el yo pensar o el yo querer que Dios venga para no ver las cosas difíciles, las cosas contrarias, aun aquellas que condenan y van en contra del consejo bíblico. Pero tenemos que entender que en la mente, que en el carácter de Dios existe un Dios que ama al mundo. Jonás representa para nosotros querer pensar en los problemas que entendemos que aún Dios no puede resolver. Jonás representa los elementos que usamos a veces hasta como un mecanismo de defensa para no experimentar o no ser expuestos al mundo, a las situaciones, a las dificultades, y queremos crear un escapismo.
para que aquellos que tanto necesitan de Dios pierdan la oportunidad de vivir la experiencia de ser amado por un Dios incondicionalmente. Vemos que esta situación lleva a este hombre de Dios a montarse en otra barca, a tomar otro rumbo frente a la misión de que Dios le había dado. Y yo quiero dirigirme a ti en esta hora. Tú que quizás tienes llamado en el Señor. Tú que quizás aún desde niño Dios te ha hablado y te ha sido claro y te ha invitado a que perfecciones, a que vivas la misión de Dios en este mundo tan hostil. Y quizás has tenido miedo. Quizás las olas del mar te han movido, te han empujado en una dirección contraria y te están llevando a Tarsis. Yo quiero recordarte a través de este programa, a través de esta enseñanza bíblica, que Dios te ha llamado a ser profeta, que Dios te ha llamado a ser el emisario, que Dios te ha encomendado a ti un mundo hostil para que el evangelio produzca en este mundo hostil el poder transformador de aquellos que necesitan vivir la transformación que solamente Cristo nos puede dar. Yo creo que antes de que le pidamos a Dios que transforme al mundo, tenemos que pedirle la presencia de Dios, que Dios transforme nuestros corazones. Que Dios nos permita, amados, vivir la experiencia de sentir un poco lo que es el amor incomparable de un Dios que no ve a un mundo como aquello que se ha arrepentido para hacerlo, sino como aquel que murió un hijo llamado Jesucristo para dar oportunidades que el mundo aún no se merece. Jonás representa para aquellos amados que vivimos en la presencia del Señor, que no es suficiente con vivir en la presencia del Señor. Si cuando salimos de la presencia del Señor nos montamos en un barco, nos montamos en una barca equivocada. No es suficiente, amados de mi alma, no es suficiente con que nosotros entendamos que Dios nos ha hecho profeta si no cumplimos la misión del Dios que nos ha llamado. Creo que esta enseñanza, que este mensaje es para que tú seas profeta entre tus hijos. Es para que tú seas profeta en tu familia, en tu hogar, y que tú declares el amor de un Dios que quiere transformar tus hijos, de un Dios que quiere transformar tu hogar. No es momento de que te marches a Tarsis. No es momento de que tomes la ruta al lugar opuesto de lo que Dios te ha llamado a hacer. Es importante que entendamos que hay una gran ciudad llamada Nínive que tenemos que conquistar. Nínive representa tu trabajo. Nínive representa tu comunidad. Nínive representa el lugar donde Dios te ha posicionado como profeta. Fíjese que en este momento encontramos, mientras leíamos los versos anteriores, resumíamos que mientras Jonás entró en esta barca y zarparon, dice el escrito bíblico que mientras Jonás dormía, se desató una gran tempestad. Fíjese, y quiero que usemos quizás una lupa para que veamos esta enseñanza de este capítulo 1, donde encontramos a un Dios que ama al mundo, que también ama al capitán y a aquellos presentes de aquella embarcación. Encontramos a un Dios que te va a utilizar como profeta donde quiera que te metas. Dios te va a usar donde quiera que tú estés escondiéndote. Te va a señalar, te va a abrir el camino, te va a abrir puertas. Porque hay capitanes que necesitan conocer a Jesús. Hay compañeros de navegación que necesitan conocer de Jesús. Dice el relato bíblico que mientras ellos buscaban la manera de resolver estos problemas, aquellos marineros comenzaron cada uno a adorar a su propio Dios.
Una de las cosas que vemos en este momento es que cada cual en los momentos difíciles busca encontrar alguna protección, y mientras esto sucedía, mientras se había desatado la tempestad, mientras se estaban arrojando los enseres hacia la parte por encima de la borda, mientras estaban arrojando los enseres para ver si quitaban el peso de la barca para poderla controlar mejor, mientras estaba lloviendo, mientras las olas estaban azotando, dice el escrito bíblico que eran tan fuertes que la nave se quería partir. Mientras todo esto estaba ocurriendo, Jonás estaba durmiendo. Profeta, ¿qué estás haciendo en el mundo donde las olas están arropando la humanidad? Profeta, ¿qué estamos haciendo cuando nos hemos acostado en el olvido, nos hemos alejado de los problemas, y no sentimos el dolor o la preocupación de aquel que está buscando mantenerse vivo? Es por eso que este tu programa, Sanando el Alma Herida, está, amado, anunciándote y diciéndote y recordándote que Dios ama a los tuyos, que Dios ama tu situación, que Dios te ama incomparablemente, que Dios te ama de una manera sin igual, que no importa en qué barco te hayas posicionado, Dios te ha llamado y te está llamando, y te está el Espíritu Santo abriendo el corazón para que recibas esta palabra en esta hora. No todo está perdido. Aunque tiremos los enseres por la barca, por encima de la borda, aunque nos deshazamos, queramos salir de todas las cosas que nuestra embarcadura pueda estar teniendo, es momento de levantarnos. El capitán le dijo: dormilón, ¿qué tú haces? Dormilón, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puede ser posible que tú estés durmiendo cuando esta embarcación está a punto de perecer? Dicen los que conocen de navegar en profundidades que lo primero que se hace es que tú te despojas de los enseres y luego vas despojando a la gente. Luego vas saliendo del peso de la nave y que cada cual, según sus habilidades, pueda sobrevivir ante las tempestades que puedan arrojarse. Aquí encontramos a Jonás que se levanta. Y fíjese que hay algo impresionante. Hay algo impresionante en este momento. Y es que él les deja saber a ellos: mira, yo soy el problema. Yo soy un profeta que me he ido en contra o me he ido al otro lado porque no quiero llegar a mi destino. Si ese es tu problema o esa ha sido su situación, yo vengo a invitarte a que escuches la voz de Dios. Yo vengo en esta hora con una palabra a recordarte que Jehová cumplirá su propósito en ti. Que Jehová cumplirá, amado, lo que te ha prometido. Que Jehová nunca llega tarde, Él llega cuando más nosotros le necesitamos. Encontramos en esta ocasión que ahora Jonás comienza a declararle, comienza a anunciarle y comienza a explicarle lo que está pasando. Para aquellos en este capítulo 1 vamos a encontrar algo maravilloso. Hay veces que nosotros como profetas somos demasiado exigentes con lo que Dios quiere hacer, pero también demasiado exigentes con lo que hacemos ante lo que no hacemos para Dios. Encontramos a este hombre que mientras comienza a testificarle a estos hombres, le dice: mira, el problema soy yo, arrójenme, tírenme a la mar, que el problema soy yo. ¿Sabes que cuando Jonás se tiró a Jonás por encima de la barca, se calmó la tempestad? Se calmó aquel problema, se calmó aquellos vientos terribles, aquellas olas terribles. Y dice el escrito bíblico: oh, qué maravilloso cuando somos profetas, aún en los lugares que no queremos estar. Dice la palabra del Señor que mientras ellos vieron el milagro portentoso de haber visto aquel mar detenerse, dice que los marineros se postraron y comenzaron a orar y adorar a Jehová. Comenzaron a orar y adorar a un Dios
no como el que clamaron al principio del capítulo para que les resolviese su problema, sino que ahora el profeta Jonás, testificándole a ellos que estaba en un lugar no indicado, Dios utilizó, porque ama al mundo, ama al marinero, ama al capitán, ama al empleado, ama al que está en la cárcel, ama al que está enfermo, ama al que está en drogas, ama al que tiene problemas en el hogar, ama al que tiene dificultades que no puede controlar. Yo vengo a decirte en esta hora que el Señor te ama incondicionalmente. Esta ocasión o este milagro que a veces lo tenemos, no lo vemos con esta claridad. Nos hace ver, nos hace entender que somos profetas donde quiera que estamos. Que cada gesto, que cada expresión, que cada testimonio que tú des, Dios lo va a utilizar para cambiarle el corazón aún a más hostil. Yo entiendo y yo reconozco que a través de estas humildes palabras en este tu programa, Sanando el Alma y Vida, el Espíritu Santo de Dios está transformando tu vida. Está recordándote que te ama. Está anunciándote que no ha terminado contigo. Que no importando que hayas descendido de una ciudad a la otra, que hayas descendido de la parte posterior de la barca y te sientas en la parte más hundida o la más profunda o la más baja del barco, no importando que seas arrojado por encima de la borda para caer en lo profundo de la mar, Jehová cumplirá su propósito en ti. Jehová hará resplandecer su rostro sobre tu vida. Jehová cumplirá y hará más abundantemente de lo que hemos pedido. Ahora encontramos al profeta, encontramos a Jonás dentro de un gran pez. Imagínense qué experiencia tan tremenda, qué experiencia tan terrible. Quizás Jonás no vio el milagro de la barca. Jonás no vio la transformación que ocurrió en aquella barca cuando él descendió al mar. Es por eso que entendemos que la obra del Espíritu es una gloriosa manifestación del poder de Dios. Es por eso que este programa envía esta palabra, reconociendo que el Espíritu Santo de Dios está obrando en tu vida. Yo vengo a decirte en esta hora, quizás estás como Jonás. Quizás estás indeciso hacia dónde te diriges. Quizás tienes miedo a los retos que Nínive pueda proporcionarte. Quizás estás con el boleto en la mano para irte a un lugar en la dirección contraria de Dios. Yo vengo a decirte en esta hora que Dios está en control y que Dios está trabajando contigo, profeta. Dios no ha terminado de trabajar contigo ni conmigo. Dios está utilizando cada situación hostil o difícil de nuestra vida para que entendamos el propósito y entendamos lo que es el amor incondicional de un Dios maravilloso. Encontramos ahora, amado, encontramos a Jonás dentro de un gran pez. Encontramos a un Jonás en un lugar incómodo, un lugar oscuro, temiendo aún por su vida, dentro de un pez que no sabía, alabado sea el nombre de Jesús, quizás pensó que era lo último de su vida. Hay momentos que el profeta se siente dentro de un pez. A veces nos sentimos que la vida nos ha atrapado y que hemos sido arrojados en lugares oscuros, en lugares tenebrosos, en lugares difíciles, como a veces lo experimenta o nos lo proporciona esta historia de Jonás. Es posible que mientras estemos tratando de entender lo que Dios te está haciendo con nosotros, quizás las algas, quizás los desperdicios, quizás lo que estuviese dentro, ¿verdad?, de aquel pez era lo único que le rodeaba, era lo único que estaba alrededor de este hombre.
Pero aún dentro de aquel lugar, aún dentro de aquel pez, aún dentro de aquel contorno, encontró realizar y reconocer que Dios es más que nosotros. Que Dios es más cumplidor de su propósito que del nuestro. Que Dios quiere, amados, porque nos ama, nos quiere que entendamos y quiere que nosotros los profetas no veamos lo hostil de la gente, sino que veamos el poder transformador de Dios con la gente. Y usted me dirá, hermano, es fácil porque usted no tiene mi hijo. No es fácil porque usted no tiene mis problemas. No es fácil porque usted no está puesto en mis zapatos. Yo vengo a decirte en esta hora que el amor de Dios es tan y tan poderoso que puede transformar tu vida, que puede transformar tus hijos, que puede transformar tu trabajo. Pero más que puede hacer todo eso, quiere transformarnos a nosotros. Jonás representa el trato de un Dios incondicionalmente, no solamente por un mundo, sino también porque nos ama, porque Dios nos ama, porque Dios quiere que nosotros, amados, entendamos y realicemos que no importando en el lugar donde estemos, sea en Tarsis, sea en Nínive, sea dentro de la barca, sea dentro del pez, Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Entiendo que la historia histórica de Jonás es una que nos está haciendo entender, y si miramos a través del lente de Israel, Dios le está diciendo a Israel: yo soy el Dios que amo el mundo. Yo soy el Dios que amo las naciones paganas. Yo soy el Dios que amo tus vecinos. Yo soy el Dios que amo aún a los que te oprimen y los que te señalan. Es ahí, amado, donde el trato de Dios con el profeta tiene sentido para Dios, porque Dios quiere tomar lo indeciso de nuestra vida para que se cumpla su voluntad. Es ahí, amado, donde el Padre Nuestro comienza, amado. Yo considero, si Jonás hubiera tenido los evangelios, el Padre Nuestro hubiera sido la oración que hubiera recitado dentro de aquel pez. Nosotros hemos experimentado, hemos visto, amado, que el profeta se hace profeta no cuando anuncia una palabra, sino cuando acepta el amor incondicional de Dios por el mundo. Sería fácil yo descartar a la gente. Sería fácil yo descualificar a la gente por mis conceptos o por mi religiosidad. Pero cuando vemos la misión de Dios para un mundo, dándole oportunidades, mostrándonos su amor incondicional, es ahí, amado, donde el evangelio tiene sentido. Es ahí donde la historia de Jonás tiene sentido, porque hay veces que el profeta tiene que descender de Tarsis, tiene que descender a la barca, de la barca a lo más bajo y de lo más bajo a la profundidad del mar y a la profundidad y dentro del pez, para que entendamos la misericordia del Señor. Me imagino que dentro de aquel pez, el hombre llamado Jonás y nosotros en nuestras situaciones podemos reconocer que Dios toma las iniquidades del mundo y de la gente que se arrepienten y lo tira a lo profundo de la mar. Es ahí, amado, donde la historia de Jonás es nuestra historia. Es donde el llamado de Jonás es nuestro llamado. Es ahí donde la voluntad de Dios entonces se convierte en nuestra voluntad. Y continuaremos la próxima semana hablando de la vida de Jonás. Continuaremos la próxima semana porque no podemos dejar a Jonás dentro del pez. Alguien tiene que rescatar a Jonás. Así que yo te invito a que la próxima semana continúes escuchando esta historia. Y procuraré destacar los detalles que de la historia de Jonás poca gente habla. Les hablaré de cómo Dios tomó esta situación tan adversa de la vida de Jonás para ti y a mí, dándonos la oportunidad de que veamos a Dios aún en lo más oscuro de nuestras situaciones, aún en lo más difícil de nuestras situaciones, aún en lo más complicado de nuestras situaciones. Pero yo no quiero terminar
esta historia o este segmento en este momento sin que, como Jonás cuando oró en el pez, yo pueda en esta hora orar por ti. Así que yo quiero orar a ti, orar a Dios por ti en esta ocasión. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, Señor. Señor, mira a cada profeta o a cada hermano, a cada hermana, Señor, en este momento, para que tu Señor, Espíritu Santo de Dios, les permita llegar al contorno de su llamado. Permíteles alcanzar, Dios mío, la altura, la anchura y la precisura de lo que tú has llamado para el propósito perfecto de tu voluntad, Señor. Bendice a cada hermano, bendice a cada amigo en esta hora, Señor. Y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos llame para que los marineros, Señor, reciban la sanidad. Para que los marineros, Señor, te reciban en el corazón. Y para que seamos de bendición aún en lo profundo de nuestros problemas, nuestra dificultad. Te damos la gloria en esta hora. Te damos la honra en esta hora. Porque somos profetas tuyos. Somos ministros tuyos, Señor, y pedimos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestros cuerpos. Hágase, oh Dios, tu voluntad. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga y adelante en el Señor.